Bueno, buenas tardes, como siempre, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí a esta quinta presentación, a esta quinta conferencia del ciclo sobre la protohistoria de la provincia de Cuenca a través de las colecciones del museo. Bueno, como ya sabéis, las dos primeras conferencias fueron conferencias genéricas sobre la presencia de esa protohistoria en el museo y sobre la llegada del mundo céltico con Martina Magdalena, y a partir sobre todo de la tercera pues hemos estado hablando de los poblados ibéricos de Fuente de la Mota o de la necrópolis y poblado de Costa de la Estrella. Hoy tenemos el placer de continuar con esta sesión con Miguel Ángel Valero. Miguel Ángel Valero, que bueno, es sobra conocido, para mí la verdad es que me da hasta rubor presentarme porque es uno de los referentes en la arqueología de conquense de hoy día. Es, como sabéis, profesor titular de Prehistoria y Arqueología de la UCLM. Voy a ponerme la gafa porque si no... Doctor con mención internacional, académico numerario de la Academia de Conquense de las Artes y Letras, miembro de varios grupos de investigación, del grupo Barricu, de la Asociación Internacional de Estudios para Estudios Mosaicos. Ha sido director, y sigue siendo director de numerosos proyectos de investigación, algunos emblemáticos en nuestra provincia, las necrópolis de Iniesta, o los yacimientos de Iniesta, el yacimiento de Cávica, también en su momento, la plaza de Mangana, que tuvimos aquí la suerte de también escuchar en su momento, y actualmente pues, su yacimiento emblemático, seguro que no es el único, pero el yacimiento emblemático es la Villa Romana de Noeda, ¿no? que no deja de darnos sorpresas y de sorprendernos gratamente pues casi todos los días, ¿no? Es una maravilla poder ver todo lo que está aportando este yacimiento al conjunto de la organización y al conjunto del conocimiento del pasado, ¿no? Los campos de investigación de Miguel Ángel son muy amplios, pues desde el turismo arqueológico, arqueología en todos los campos prácticamente, concentrado fundamentalmente en la parte que más resonancia tiene, ¿no? No la más relevante porque no lo es, pero sí la más resonancia por la parte del mundo ibérico, celtibérico, carpetano, que estas cosas aquí las tenemos un poco a caballo, o bueno, el mundo rural romano, todo el tema de romanización, ¿no? Es un autor de gran número de trabajos de investigación arqueológica y tenemos la suerte también que fue director de seguimiento de las obras del AVE a su paso por Cuenca, ¿no? En algunos de los tramos de paso por Cuenca, y que dieron consecuencia a la excavación y al descubrimiento del poblado y necrópolis de los canónigos, ¿no? Que es lo que nos va a hablar hoy él aquí, que es uno de los yacimientos emblemáticos también que tenemos aquí, que de verdad tenemos que darle el valor que se merece. Quiero además, antes de pasar la palabra a Miguel Ángel, quiero agradecer al Centro Regional de Jóvenes de Profesorado, que gracias a ellos podemos hacer este ciclo de conferencias, a la Universidad Menéndez Pelayo también que nos apoya, a todos los doctores, porque son todos doctores y investigadores que nos permiten conocer nuestro pasado desde el punto de vista de la investigación, que creo que es una de las claves de este ciclo, ¿no? Que difundamos no solamente nuestro patrimonio material, sino también la manera de llegar a él, ¿no? Agradecemos también a Yolanda Rozalé, que acaba de incorporarse, que está aquí, está siempre su apoyo, y a María Pervine, la jefa de servicio de museos. Y nada más, no voy a enrollarme nada más porque ustedes no han venido a oírme a mí, han venido a oír a Miguel Ángel, y con razón. Así que muchas gracias, Miguel Ángel, por estar hoy aquí, y bueno, lo dejo en tus manos. Muy bien. Bien, pues efectivamente los agradecimientos que ha tenido Miguel y sobre todo las palabras merecen también ser reconocidos, entonces ser bendecidos, ser agradecidos, y quiero agradecer la invitación que ha hecho el museo para que hable de esto, como él me ha catalogado antes, de que si el mundo ibérico, el mundo romano. Bueno, me tuve que romanizar, me tuve que civilizar y ya sentarme en una silla y no sentarme con las piernas cruzadas como en el mundo ibérico, gracias al Cávica y a Noeda, pero mi formación inicial efectivamente era el mundo ibérico. De hecho, mi tesina iba a ser una necrópolis
ibérica, que cuando la tenía casi terminada me robaron el ordenador en el Hospital de la Fe de Valencia, que estaba mi abuelo operándola, y desde entonces llevo siempre 5 discos duros con 5 copias de todo. Entonces hay que aprender de todo, y fue mi primera experiencia y ya, bueno, pues ya me romanicé. Pero efectivamente esto es un trabajo que de hace ya muchos años, del 2007, 2006, 2007, en el que pues estaba haciendo las labores del control arqueológico de algunos de los tramos. Y allí también hay que agradecer el apoyo de gente que están hoy por aquí como en la sombra, y son los técnicos, Carlos Villar, como María Berlínez, como Antonio Madrigal, que estaba el hombre siempre viajando de un sitio para otro, intentando echarnos una mano, y Emilia Aragón, que era la arqueóloga de Adif, que nos echaba una mano, porque como van a ver ustedes, esto no es lo mismo que excavar. A ver, si tenemos complicaciones a la hora de excavar en cualquier yacimiento, en Noeda, en cualquiera, por la financiación, por lo que sea, aquí teníamos unas premuras importantes, y era que a veces daba la sensación que el AVE venía ya, porque tenían unas prisas, todo el mundo, increíble. Entonces voy a intentar hablarles, como bien ha dicho Miguel, sobre la relevancia de este yacimiento, que a lo mejor no lo hemos valorado lo suficiente, porque es un cambio. Él también ha dicho muy bien, celtibérico, ibérico, carpetano, estamos ahí. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esto. Por tanto, tantas veces como quieras llamarme, yo encantado, sí. Sarna con gusto no pica. Vamos a hacer una pequeña introducción, y es que los canónigos efectivamente están en Arcas, en el pueblo de Arcas, está apenas a 9 kilómetros de la ciudad de Cuenca, y como bien ha dicho Miguel, la circunstancia era que formaba parte del AVE. El AVE, las labores, me imagino que saben ustedes que todas las infraestructuras públicas o privadas que lleven inherentes movimientos de tierra llevan aparejados controles arqueológicos y unos estudios previos. Entonces, en este punto en concreto del AVE, lo rojo es el AVE, la mancha verde era la zona de dispersión cerámica que teníamos documentado mediante la Carta Arqueológica de Arcas, que existía allí un yacimiento que además, tradicionalmente, fíjense ustedes en el topónimo, los canónigos, cuando luego hemos estado un poco tirando del hilo, es porque entendían que allí hubo unos monjes antiguos. Ya saben que ustedes los yacimientos arqueológicos son culpa, o de los moros, o son culpa de los de la Edad Media, bueno, y muchos de los romanos, y sí, de hecho, si no son romanos, al final se enfadan, algunos de los que nos ha pasado también en alguna ocasión. Bien, en este caso, Arcas era porque se pensaba que había una abadía de canónigos allí, porque había mucha cerámica. Es decir, históricamente teníamos un conocimiento de la presencia de cerámica, pero no teníamos clara la ascripción cronológica. En la Carta Arqueológica se acotó mucho más, y ya se sabía que era un yacimiento de ascripción ibérica. Si bien es verdad, la ascripción ibérica a veces nos puede dar, no teníamos claro su cronología precisa. Pues la imagen que teníamos era esta, o sea, esta es ya la imagen final, pero como ven, el AVE pasaba por todo el medio, para que se hagan una idea. El yacimiento que antes lo veíamos concentrado en la parte meridional, si ahora lo vemos en esa fotografía aérea, es muy explícita. Fíjense ustedes en la parte de su derecha que hay unas manchas de ceniza importantes fuera de la traza del AVE. Aquí. Yo me puedo levantar aquí, me he quitado la chaqueta, entonces, ¿me oyen? Sí. Bien, ya está, arreglado. Seguro que te fastidio a ti la grabación. Bien, si se fijan, aquí están las estructuras, ven todas estas manchas de ceniza que tenemos por aquí. Muchas de esas manchas de ceniza son evidencias de donde estaban antes, donde estaba el asentamiento. Es decir, que el asentamiento excede de sobremanera, además, los límites impuestos por el AVE. Y eso nos va muy bien, porque además ya les adelanto, la parte, como dice mi hija, hago spoiler, y ya les digo que el yacimiento está enterrado bajo el AVE, porque se modificó la cota, se protegió con geotextil y se elevó. Por tanto, debajo de uno de los, fíjense que tenemos un marco, pues por encima de esa cota está. Bien, como decíamos, a veces estas obras públicas llevan de manera inherente una prisa importante, siempre una prisa aparejada, y lo primero que hicimos fue, para intentar cotejar muy bien, estaban programados una serie de sondeos valorativos para ver si el yacimiento
tenía una estratigrafía arqueológica fértil, porque es cierto que en muchos de los yacimientos, sobre todo si han sufrido laboreo agrícola con desfonde, que llega a 75 centímetros, algunos tienen unas afecciones importantes y están removidos. Otros, afortunadamente, no es así, y este era uno de los casos de los que no era así. Pero nos interesaba saber la cronología, primero para ver el estado de conservación y para intentar acotar cronológicamente el yacimiento arqueológico. Después de esas catas, que evidentemente casi todas, menos la cata y la cata 1 y 2, las que ven en la parte superior, esas fueron negativas, pero el resto teníamos siempre una localización, al menos de material arqueológico asociado. Por tanto, era fácilmente deducible que ahí había presencia de yacimiento. En ninguna encontramos, porque tenemos muy mala suerte, eso es verdad, también, la fortuna con los arqueólogos a veces está con nosotros y a veces no, pero en ninguna aparecía ninguna estructura. Por tanto, a veces cuando tienes que hacérselo esto explicar a un ingeniero que el yacimiento existe, pues es más fácil ver un muro que no verlo y decir que el yacimiento existe. ¿Qué voy a contar que no sepan algunos de ustedes? Bueno, pues planteamos una serie de zanjas mediante reticulado, es decir, unas zanjas longitudinales que reticulábamos de manera manual todo el yacimiento. Entonces, con esa forma sí que, por fin, empezamos a localizar muchas de las estructuras de manera transversal y alguna de manera longitudinal, y ya era patente manifiesto. La imagen es esta, en el que, bueno, pues como decía, nosotros estábamos haciendo la excavación manual aquí, y ahí teníamos, haciendo el marco fuera del ámbito arqueológico, las máquinas, bueno, pues absolutamente a marchas forzadas. Son tan largas las zanjas que en los perfiles longitudinales no se ven nada, pero tienen que creerme ustedes que los arqueólogos también tenemos un poco de cura, tienen que tener fe con nosotros, y es que en algunos puntos, Miguel puede cotejarlo, ya se ven esos cortes, esos muros que nos aparecían y que ya nos manifestaba de forma clara que el yacimiento existía. Aquí quizás sea un poco más aclaratorio, pues ver cómo empezábamos a atisbar esa morfología. En cualquier caso era muy importante porque todo esto siempre, cuando se hacen unas excavaciones arqueológicas programadas, es más sencillo. Cuando es una de investigación, cuando es una excavación con la obra, a veces es difícil llegar a un punto de encuentro o a un punto de entendimiento cuando yo no sabría hacer una línea férrea y ellos pues, no saben de arqueología, entonces tenemos que entendernos. Pero finalmente nos entendimos y nos entendimos muy bien porque además entendieron la importancia del yacimiento. Sí que es verdad que en base a los restos arqueológicos teníamos claro que teníamos que intervenir íntegramente en tres áreas bien diferenciadas. Una parte que ven ustedes como sector 3 en la parte superior, en las que, estos son ya la planimetría final, pero en aquellos momentos habíamos encontrado una secuencia estratigráfica tremendamente alterada y sobre todo que aparecía ya el estrato geológico. Es decir, en la cota superior del cerro, la afección del arado había sido más, o sea, eran los 75 centímetros que arriba le habían afectado hasta el geológico, pero abajo, como había caído la tierra a lo largo de los siglos, pues había generado un estrato un poco más grande y se libró parte del yacimiento. No sé si lo entienden. Y ahí, como ven, apenas nos quedaron unos restos. No obstante, fueron objeto de excavación. Por otro lado, el sector 1, el sector principal, es donde concentraba mayor número de fragmentos cerámicos por metro cuadrado, por tanto era la zona que entendíamos que iba a ser zona nuclear o parte de la zona nuclear. Y luego el sector 2, ese que ven en un color verde, pues lo que teníamos fundamentalmente eran muy pocos restos cerámicos, muy pocos elementos, pero la retícula nos había dado la evidencia de que había presencia de cerámica. Por tanto, para nosotros era muy interesante también intentar acotar aquel espacio. Y es que, ya les digo que esto es algo evidente, lo sabrán ustedes, en un poblado, cuando el poblado se abandona, es como una casa de campo. Todo el mundo vamos por allí, por la casa de campo, y nos metemos. Y aunque no nos gusten las azadas, si hay una azada me la llevo. Pero es muy difícil que vayamos a abrir tumbas. Nadie abre tumbas, entiendo yo. Nadie. Por tanto, la necrópolis estaba muy inalterada, porque no dejaba de ser un lugar de culto. Y para esa civilización y las civilizaciones venideras siempre son elementos que se suelen respetar. Por tanto, había menos evidencias cerámicas, además de la utilización del espacio.
Bien, como les decía, en esta parte superior, lo estamos viendo ahora al revés, en esta parte superior teníamos algunas estructuras del siglo V antes de nuestra era, concentradas en una pequeña parte, porque, insisto, el arado ahí había afectado a una cota inferior. También vamos a ver que luego encontramos restos de estas estructuras del siglo V antes de nuestra era, antes de Cristo, debajo de las estructuras del siglo IV, porque las lo utilizaron como canteras. Era un sitio estupendo. Voy a hacerme una casa, hay unas casas anteriores de allí, de hace 100 años, pues la cantera la tengo, genial, voy aprovechando. También teníamos toda una serie de silos de almacenamiento, que luego después, como todos los silos, acaban convirtiéndose en basureros, y para nosotros son maravillosos, porque los silos, muchos de los casos, no son silos de almacenamiento, como encontramos aquí, y es que todos sabemos, bueno, yo que soy hijo de agricultor, si almacenamos en un agujero lleno de humedad, pues se mantiene regular. Vamos a decirlo así, por no decir que no se mantiene. Pero tradicionalmente los silos hemos mantenido como silos primeros de almacenamiento. Muchos de los silos no es otra cosa que la cantera de las arcillas, como aquí vimos. Son el agujero para extraer las arcillas para hacer los adobes y el tapial, en este caso. Y luego tenían un agujero al lado de la casa y arrojaban las basuras y lo tapaban, porque era un agujero que podía caer. No sé si se entiende un poco la idea. Bien, vimos la estructura del poblado del siglo IV antes de nuestra era, y sobre todo la necrópolis, que aquí es de lo que venimos a hablar, aunque si me lo permite el director voy a hablar del conjunto, porque la verdad que merece la pena. Vamos a ir de menos a más, increciendo en estos supuestos silos de almacenamiento, que fíjense además dónde se colocan estratégicamente muy cercanos a lo que son las casas. Y es que vamos a ver, si vamos a hacer una obra, lo mejor es que tengamos los materiales de construcción al lado. Si vamos a extraer arcillas para hacer adobes, para hacer tapial, y las arcillas son igual de buenas al lado de la casa que mucho más lejos, pues las cogemos de ahí. Entonces, muchos de esos silos se concentran cerca de las viviendas, y fíjense aquí los restos de la vivienda del siglo V, estos otros silos que también se concentran ahí. Es decir, inteligentemente yo estoy rentabilizando mi tiempo y estoy cogiendo los elementos que necesito de alrededor. Lo que nos queda luego el estrato arqueológico es un silo de esta morfología o de estas, y ahí lo que hicimos en cada uno de ellos, con la planta y la sección, es localizar los fragmentos cerámicos que encontramos en su interior. Y esos fragmentos cerámicos, que los tenemos aquí, lo que nos daban es una fecha de en torno al siglo IV, es decir, que lo que quedaba el siglo IV avanzado, ya casi tercero, porque fíjense que ya no son de filetes, sino son de bandas, de tonos rojos. Eso es un síntoma inequívoco de la fase final, es decir, el post-Cohen. Estos, en la fase final, cuando ya no estamos utilizando la construcción, e insisto, tenemos un agujero que hemos generado porque nos necesitábamos para construir la casa, pues ahora lo vamos a rellenar. Y entre ellos nos tiraron unos cuantos fragmentos cerámicos que a nosotros nos servían para fechar. Nosotros somos verdaderos recogedores de basura. Al fin y al cabo, es una evidencia. Así es. La basura a nosotros nos vuelve locos, somos como los del CSI, pero en antiguo, sin que huela. Pero es cierto que cualquier evidencia antrópica, además, si nos estudiasen nuestra basura actual, podrían saber nuestros comportamientos. Qué comemos, cuándo lo comemos, qué nos gusta, qué no nos gusta, por los periódicos que tiramos. Fíjense que en realidad nosotros estamos haciendo una labor similar. Bien, pues también vamos a hablar de aquellas pocas evidencias que nos quedaron del siglo V a.C. Y es que nos quedaron un fragmento de muro, una esquinita de otro muro, y estos dos muros que van a ver aquí debajo, fíjense cómo se ve muy bien que este se mete debajo de esta otra estructura. No sé si lo aprecian ustedes desde tan lejos. Sí, pues más rápido podemos hacerlo. Bien, le garantizo que se mete debajo. Luego lo vamos a ver con garantías. La documentación arqueológica de estos espacios, pues, no nos ha ayudado mucho a entender cuál era la morfología o la tipología de viviendas y de hábitat de esa primera ocupación que tenemos en los canónigos, que es del siglo V a.C. Pero sí que era patente y manifiesto que teníamos allí un primer asentamiento de calidad, sería en su día,
porque luego lo veremos en base a lo que nos informa la necrópolis, pero que nos ha quedado muy poca evidencia. Sí que tenemos también claro que ese asentamiento ocupaba la terraza media y alta del cerro. La media, la afectada, la alta, ahí está. Ahí está, hoy en la actualidad solo pasamos por allí con la bicicleta y corriendo, y como yo voy despacio aún veo las cerámicas. Si fueran otros no verían nada, porque van más rápidos que yo. Pero, como os digo, ese asentamiento vemos también un cambio de tipo de hábitat. En un primer momento, en el siglo V o IV, estamos en lugares más altos, intentando protegernos con la orografía, con las murallas, y luego ya en el siglo III o IV, con una situación más pacificada, de una estabilidad, estamos bajando. Luego llegará ya el siglo II a.C. y los romanos llegarán y lo mismo, estarán los pobres en sitios que no podrán defenderse. Pero no tenemos la evidencia. Existe ese poblado, pero no podemos por el momento decir nada de él. En la planimetría general, donde tenemos las estructuras del siglo IV a.C., sí que ahí creo que pueden ver cómo las dos líneas que nos quedan se meten debajo. En esta imagen lo van a ver mucho mejor. Se ve claramente en la cota, además se ve claramente hasta dónde llega la afección del arado. Me voy a levantar otra vez si no les importa. El arado y el desfonde, con las dos líneas. Lo ven aquí, los 75 centímetros, fíjense hasta la cota donde teníamos los muros, y es que nos había afectado de sobremanera aquel espacio. Y aquí se ve muy bien este muro, que es de la estructura del siglo IV, y estos que lo tenemos a una cota aproximadamente 65 centímetros más bajo. Por tanto, sobre una ocupación que ya no estaba, había un hiato, había un tiempo de hiato, de no ocupación, pero había evidencias aún de esa ocupación anterior. Rehicieron un poblado porque las condiciones agrícolas, de explotación ganadera, no sabemos si mineras, de comunicaciones, eran buenas. Y por eso hay una perpetuación del asentamiento en esta zona. Bien, pues en esta franja que teníamos, de casi 100 metros de lado, por lo que nos dijeron que hasta donde salían las afecciones, lo que hicimos fue nuestra intervención arqueológica, que como os decía se dividió en 2 anualidades, porque nos tiramos allí un tiempo, nos nevó, bueno, de todo. Pero merece la pena porque de verdad estos son uno de los yacimientos que más cariño le tengo y que, bueno, además, realmente es de los que se publican. Aquí lo que encontramos son toda una serie de asentamientos en el sector 1, ese asentamiento del siglo IV. Vamos a ver una conjunción general de cómo eran todos los estratos encontrados, y si hacemos la limpieza ya solo nos vamos a centrar en las estructuras del siglo IV. Y en esas estructuras del siglo IV, que ya adivinan ustedes que tenemos 3 viviendas, una en un lado, esta en otro, y comparte una parte con la vivienda aneja. Pero, bueno, también queda patente y manifiesto que estamos ante una zona donde las estructuras se nos están metiendo en el perfil. Es decir, hemos excavado una esquinita del yacimiento. De hecho, hemos podido excavar unas viviendas del asentamiento, no la parte principal, sino una parte ya residual, porque la necrópolis, que tampoco las necrópolis se suelen colocar en esta época en zonas de paso, pero en zonas de paso, es decir, no en el centro del pueblo, evidentemente. Por tanto, estamos en una zona radial. Aún así, las estructuras localizadas ya verán ustedes que son verdaderamente importantes para ser del siglo IV. Una de ellas, además, pone de manifiesto la posible asociación entre el uso doméstico y el uso de explotación agropecuario. Ya veríamos de qué calidad. Bien, aquí lo que nos interesaba siempre es una excavación que en un primer momento la cota del AVE iba a pasar por encima, por tanto iba a verse afectada, y la obligación que se tenía era la documentación rigurosa, absolutamente rigurosa, porque las afecciones del AVE, pues el AVE es difícil de variar. Pero aquí, felizmente, gracias a la gestión de los técnicos de la Junta y las negociaciones y la comprensión de los técnicos del AVE, bueno, pues permitieron hacer en vez de seguir esa cota, elevarlo. Por tanto, el yacimiento que conservábamos, ya lo ven ustedes, una hilada, 2 hiladas a lo sumo, o sea, 25 centímetros de altura, subieron la cota, se protegió y ahí está. Si viene una dana y se lleva el AVE, por ahí volverá a salir. Esperemos que no sea así.
Pero vaya, en todos los alrededores, en la parte baja, sobre todo en la parte coincidente con el arroyo, tenemos evidencia de que aún hay más estructuras. Como les decía, nos interesaba documentar todo y bajábamos siempre, fíjense que las piedras están ya colgando. Es decir, nosotros nos interesa en cada una de las intervenciones, ustedes que si son asiduos a estas charlas lo saben, que excavamos desde el momento final hasta el momento inicial, si es que se puede. Si es que se puede, porque en ocasiones no se puede. En Noeda tenemos una villa debajo de la villa, pero claro, no vamos a levantar los mosaicos para ver cómo era la villa del siglo I a.C. Pero en estos casos que no había estructuras potentes, pues sí que excavábamos agotando siempre la secuencia estratigráfica hasta el estrato geológico. Y documentábamos todas las piedras, porque cada una de esas piedras que ven ahí, en realidad, lo que parece una amalgama, que si lo vemos en planimetría es igual, fíjense, lo que tenemos es los muros y los restos de los muros caídos, es decir, las piedras que van cayendo de cada una de las estructuras. Nos interesaba ver, además, en algunas de ellas se veía incluso el proceso, y en otras, esa alteración no respondía a la caída en el momento sincrónico, es decir, en el momento de ocupación del yacimiento, sino la afección que residualmente le ha dado el desfonde en este caso y que la ha desplazado de su punto original. Sea como fuere, si se fijan en cada uno de los sitios, cada una de las piedras quedaba perfectamente documentada. Y una vez evidenciado esto, era ya mucho más claro pues, los dos sectores, con los tres espacios, con las tres unidades funcionales, unidades de hábitat, que si se fijan tenemos una en este lado y otras compartiendo muro. Hasta aquí llega una y desde ahí llega otra. Esta parte que queda en este hueco, que parece, a tenor así una lectura rápida, decimos, bueno, lo que tenemos ahí evidentemente es un espacio, no hay un urbanismo, no lo tenemos claro, pues esta gente vivía un poco de manera anárquica o se colocaban las casas. No, no es así. En el siglo IV ya los hábitats están perfectamente estructurados y eso lo único que corresponde es a una calle, un deambulatorio. Más que una calle, un deambulatorio, un espacio que, claro, como les insisto, en la parte superior ha sido afectado y carecemos de la información de cómo era ese poblado y en la parte inferior no hemos excavado porque estaba fuera de la afección, pues sí que tenemos una vivienda, una casa, un deambulatorio, un paso similar a estas reconstrucciones que hacíamos y que ahora son mejorables, porque esto ya tiene unos años. Y que esto ya tiene unos años, pero bueno, ahora las hacemos ya de otra manera. Sea como fuere, vamos a intentar ver cada una de las unidades funcionales, porque fíjense en esta unidad funcional que tenemos ahí, que es la unidad constructiva, la 1 en concreto. Bueno, pues la excavación arqueológica, como les decía, duró varios momentos, nos interesó mucho documentar todos los procesos y sí que vimos como una de las estancias teníamos todo el derrumbe en el interior, es decir, no teníamos desplazamiento de las piedras generadas por el arado, no teníamos ningún otro elemento, sí que teníamos todas esas estructuras vinculadas a la vivienda que habían caído y habían colapsado la parte interior. ¿Pasas un caramelo que hay en los enfermedad laboral? En Noeda me dejaron los pulmones regular y de vez en cuando me faltan los caramelos. Gracias. Es que si no, sí, empiezo ya a sentirme como Plácido Domingo afónico. Es mal que he dicho que esto se iba a grabar. Decía que la documentación, lo que nos interesaba era ver todos los procesos y se veía muy bien cómo una pared había caído, pero sobre esa pared que había caído, una vez levantada esa estratigrafía, teníamos otra. Es decir, aquí sí que vimos ese proceso de que normalmente en los muros tenemos dos muros portantes que están portando cada una de las vigas, lo que vemos en la parte superior, y dos de arriostramiento. Tengo aquí arquitectos, por tanto, no sé si me estoy equivocando, entiendo que no. Esos de arriostramiento arriostran. Los primeros que se caen son los de arriostramiento, son los portantes porque están sujetando. Entonces, aquí tuvimos esa documentación. Fíjense que cae una, cae la otra, y ya teníamos el espacio libre. Fíjense ustedes, además, es importante que veamos la realidad de las dimensiones. Abajo está la cota, 5 metros. 5 metros de anchura.
que puede parecer poco, pero 5 metros es aproximadamente como esto. Estas vigas soportan 5 metros, pero fíjense ese ámbito A, las dimensiones que tiene. En el siglo IV a.C. es complicado encontrar estructuras, pinos, encinas con unas dimensiones tan grandes. Bien, aquí además, en ese espacio, fíjense que tuvimos la inmensa suerte de encontrar una estructura circular asociada, fuera, aparentemente fuera. Y cuando la excavamos, lo que vimos es que tenía esta morfología. Y si se fijan, tenemos el muro y unas piedras que han caído hacia el interior. Una vez excavado, quedó patente que era un horno. ¿Recuerdan ustedes cuando vamos por el campo, esas casas del campo que tienen un horno asociado, un horno de pan? Pues lo que teníamos era junto al patio, o sea, dentro del patio, un horno doméstico. Además, nos aportó muy buena información de cuáles eran las cerámicas utilizadas. También dentro de ese patio, pero en una cosa rara, porque fíjense que teníamos como un muro importante, un muro que iba a tener ahí bastante sustento, aislado. Y no había una ruptura que se había generado por el arado. Pues encontramos este espacio. No sé si aprecian muy bien, si se aprecian la línea roja de por donde se marca el enfoscado. El enfoscado, lo que tenemos ahí, junto con la zona manchada, no es otra cosa que un pollo de adobe, de tapial, revestido con unas cuantas piedras, y que como ese pollo es una mesa de trabajo, como la que tenemos aquí, el muro que tenemos a las espaldas no es otra cosa que la techumbre dentro de ese espacio para hacer un pequeño porchecito, para protegerse. Por tanto, la información que nos aportaba también era bastante interesante. Esos restos, además de adobe y tapial que se veían muy bien fuera, ya dentro de la estructura, lo que teníamos era un hogar. La diferencia entre la anterior, que no está rubrefactado, sino que son restos del trabajo, y este es la rubrefacción, es decir, ellos dentro de ese espacio lo que tienen en este gran ámbito, que es la zona de hábitat donde ellos viven, tienen un hogar en la parte central, una lumbre, una fogata, y esa fogata, la rubrefacción es lo que se ve en la parte superior. También, junto a esa zona, dos espacios más, además, la entrada por este lado, que nos lleva al ámbito general y al ámbito de almacenamiento. Ahí encontramos grandes contenedores, ánforas ibéricas, algún resto de colmeneros, que son muy típicos, luego los hemos localizado en Caudete de las Fuentes, que son circulares, son para luego almacenar colmenas, es decir, una economía doméstica. Y aquí seguramente estaría vinculado al ámbito ya privado. Bien, pasando a esta otra estancia, vamos a centrarnos en este muro divisorio. Este muro divide este ámbito de este otro, por tanto nos centramos en este que tenemos en este espacio, y aquí lo que vemos también, fíjense, es en ese gran ámbito G, donde ven claramente que es el de mayores dimensiones. Además tenemos una entrada por aquí. Quiero que recuerden esta fisonomía, porque con esta entrada divide este espacio entre un ámbito privado, la casa, con la zona de almacenamiento, con la zona privada y la zona de almacenamiento que da al patio trasero, mientras que esta otra zona es una zona completamente distinta a la vivienda, porque vamos a ver ahora que tiene una finalidad absolutamente distinta, y que en el oral, en otro poblado bien estudiado de Alicante, sí que se ha documentado que muchas de las familias con capacidad adquisitiva dentro de su casa tenían también una parte dedicada a la transformación. En este caso va a ser la molienda, porque hemos encontrado los molinos de mano. Perdón, molinos de mano, no, molinos de movimiento. Y esto se vincula a no la alta aristocracia, pero unas clases que ya tienen cierto poder adquisitivo. Bien, aquí, junto al hogar, que en este caso yo creo que se ve muy bien, cómo es el hogar circular trabajado, o sea, ellos lo cuidan y lo vuelven a refractar, lo riegan para que, pues sobre ese círculo, no sé si lo aprecian ustedes, ven un murete aquí y otro aquí.
que a veces cuesta un poco, se aprecia, ¿no? Bien. Vale, pues eso lo que tenemos ahí es precisamente el hogar. Pero fíjense ustedes, ese hogar, aquí yo veo mucha gente de mi época, porque los jóvenes no lo van a saber, yo cuando explico esto no lo entienden, pero cuando íbamos a la lumbre teníamos una especie de colletes que dejábamos el puchero. ¿Lo recuerdan ustedes ese? Y luego esa lumbre que ahora colocamos en un sitio, muchas veces la tenemos frente a un espacio para que nos vuelva el calor hacia atrás. Bien, pues lo que tenemos es el pollo, porque si se fijan, está ligeramente desplazado para irradiar la luz hasta este lado, el calor y además dejar los cacharros vinculados a la cocina. En la parte inferior, ese molino, esa estructura que les decía yo a ustedes que está claramente vinculada a la transformación agrícola. Por tanto, si entramos aquí, lo que tenemos es este espacio dedicado al almacenamiento y transformación agrícola. Aquí, en el ámbito L, van a ver que hay muchos elementos cerámicos de grandes contenedores con muchos dolia, son unas vasijas de gran importancia. Y luego, volviendo otra vez a nuestro comedor, vamos a llamarle así, fíjense en esta cosa rara que tenemos ahí. Todo está más o menos vinculado en paredes rectas y ahí tenemos un entrante. ¿Recuerdan ustedes nuestras alacenas? Nuestros espacios. Bien, pues ahí lo que nos encontramos fue una gran cantidad de restos cerámicos acumulados en este punto. Como cuando colocamos en las baldas de madera y se nos vienen abajo. Allí, insisto, encontramos una buena cantidad y algunos de ellos, como este, que la cronología es fácil. Finales del cuarto, inicios del tercero, con este reticulado, bandas y filetes, tonos rojizos. Por tanto, empezábamos a comprender la funcionalidad del hábitat privado, que no es lo que muchas veces nos interesa dentro del mundo ibérico. Por eso yo decía que Canónigos es una joya, porque la excavación metódica nos ha aportado mucha información. Tanto es así que hicimos otra cosa, y es, ven, se fijan ustedes que hemos hecho como cuadraditos, salvando el hogar, pero hemos hecho cuadraditos en esta zona. Esos cuadraditos en esta zona, lo que intentamos hacer es analizar los fosfatos. Sobre el suelo, es un suelo de tierra batida, intentamos ver dónde había teas, y ahí el IPC nos echó una mano, en esto sí, nos echó una mano y localizamos que, por ejemplo, las zonas de tea eran aquí nos sacamos, pero por ahí también habría, y aquí, fíjense, en la parte trasera de esa fogata donde está el muro, donde no se veía, y en la parte más alejada de la misma. Lo demás, la luz está entrando de manera generada por el propio hogar. Bueno, ahí tienen las mediciones para sacar los fosfatos en cada uno de los sitios. También las otras estructuras, como les decía, lo que hemos visto es, si se fijan, hemos excavado, como les decía, agotando la estratigrafía absolutamente. Por tanto, lo que vimos también es que son estructuras carentes de cimentación. Regularizan el terreno, apisonan y sobre él levantan. Y levantan de esta manera. Hay un zócalo de mampostería careada, y hay una parte elevada que ya se hace con adobe, con tapial y con este tipo de estructuras. Este poblado de Ullastrell, de Cataluña, es una buena manera de ver los sistemas constructivos. Y bien, en ese poblado, otra de las cosas que me van a permitir esta licencia, que esta reconstrucción es de 2008, es que hicimos estos 3D que parecen más bien, están ahí como casas, no sé lo que parece, en medio del AVE, pero era un intento de hacer fácil la interpretación de cómo era ese barrio del poblado, un barrio que no sabemos si es central, residual o por el estilo. En este hornito lo que planteábamos era cómo teníamos el acceso, emulábamos lo que estábamos viendo de manera etnoarqueológica en otros puntos, el hogar en esa parte central, recuerden ustedes, y las zonas de almacenamiento, de patio y
de las otras estructuras. Esta es la estructura que entendíamos que tendría que tener una puerta hacia aquí, que nunca vimos porque el acceso nos quedaba fuera, pero que en cualquier caso pues tendría más o menos esta morfología, porque ahí sí que teníamos una parte concentrada para el molino. Además, paralelamente, pudimos recomponer parte de la vegetación. Hicimos estudios antropológicos, recuperamos lo que pudimos recuperar de madera. La palinología aquí, en los 3 estratos, apareció machacada y es una pena, porque luego la palinología en Noeda ha sido abrumadora para darnos la información, pero aquí no conseguimos. Bien, la vegetación sí que teníamos fundamentalmente una vegetación vinculada donde el pino, la encina era manifiesto, pero había muchos elementos arbóreos vinculados a esos ríos, pero sobre todo vemos que Vitis vinifera y olivo tenían junto al trigo, la cebada, es decir, esa tríada mediterránea que era muy característica. También en algunos de los elementos lo que veíamos era esa cebada vestida, el trigo, es decir, los elementos vinculados siempre a la explotación agropecuaria de un territorio que es fértil. Y luego la explotación ganadera, muy poco vacuno, varios suidos, hay elementos de caza, hay cérvidos, hay cabras, hay tejones, también cazaban tejones, pero sin duda alguna la cabaña fundamental fue la caprina, bueno, luego son cápridos, pero había muchos caprinos. Y bueno, la palinología nos dio muy poco, por tanto no teníamos nada que intentar extraer. Los paralelos cercanos los tenemos en Castellet de Bernabé y en Fuente la Mota, pero más que nada para nosotros es el Oral. El Oral, el Cerro de las Cabezas es mucho más grande, pero el Oral es un asentamiento de tamaño medio, que entendemos que este no va a ser un oppidum, no va a ser un gran asentamiento, es un asentamiento de 5 o 6 hectáreas, como mucho. Nosotros hemos excavado una pequeña parte. Fíjense cómo las casas sí que en Bastida de la Cruz y en el Oral se parece mucho a nuestra morfología, y es que en el siglo IV más o menos estamos haciendo siempre ese tipo de hábitat en el mundo en la Edad del Hierro. Vamos a intentar ir un poco más allá. Dejamos ahora el poblado y vamos de verdad al encargo, que es la necrópolis. Llevo ya media hora hablando de lo que no debo, pero creo que era importante que vieran la realidad y la verdadera información que nos aparece aquí. Y es que si esa información que tenemos ahora del mundo del hábitat, que no es fácil de localizar y de encontrar con tanto detalle, la sumamos ahora a la necrópolis, creo que podemos encontrar valorar adecuadamente el asentamiento, el yacimiento. Aquí tenemos la necrópolis, una pequeña parte de la necrópolis, como siempre, la parte que estaba en la parte superior, el arado se lo ha llevado por todo y nos ha quedado la parte inferior, y en la parte inferior se nos mete debajo de la zona de la estructura. Y allí tenemos un murete, un elemento delimitador que seguramente podría ser un temenos. Casi todas estas necrópolis antiguas tienen un períbolos o un temenos, que es un murete delimitador, porque nosotros ahora, cuando se nos queda pequeño nuestro cementerio, pues le pedimos un POS a la Diputación, que eso me lo aprendí yo estos años, tiras un muro y amplías el cementerio. Antes no, en época ibérica, por eso hay asentamientos, las necrópolis están uno sobre otro, y ni esta llegamos desde el siglo V antes de Cristo hasta el siglo II antes de Cristo, es decir, una secuencia con varios momentos de uso. Aquí solo hay 2, bueno, uno que nos conserva, pero hay otro anterior seguro. En la época anterior, un espacio donde ha recibido ya un espacio cultural delimitado no se amplía arbitrariamente, por eso se suelen enterrar unos sobre otros, y por eso muchas estructuras afectan a las que hay debajo. Bien, aquí, como les decía, hemos encontrado un pequeño asentamiento, una pequeña necrópolis con solamente 8 tumbas, que no son de ninguna de las maneras la totalidad de las tumbas de la necrópolis, simplemente la que hemos conseguido documentar dentro de la excavación. Y es de este tipo. Vamos además, lo que sí que tuvimos mucha suerte es de encontrar una tipología variada. Así, algunos de estos enterramientos son enterramientos hechos con un encachado de adobe y piedra, donde la incineración que está en el interior siempre se incinera, en esta época siempre se incineran,
se entierra y luego se pone una cubierta de tapial, en este caso en la parte superior. Hay otros tipos de enterramientos, como estas pequeñas cajas de mampostería, donde en el interior, como ven en esta parte, lo que tenemos es la caja que está albergando el interior, la urna. Y luego tenemos esta maravilla, que es la tumba principesca de la tumba 1, donde, aunque está parcialmente, fíjense que la parte superior, si vamos aquí, la parte superior, las piedras están absolutamente movidas. ¿Por qué? Por el arado. La parte inferior se conserva, y se conserva perfectamente la morfología, pero no solo se conserva la morfología, sino que esto nos permite averiguar cómo era el tipo de estructura. El tipo de estructura es, la tumba está ahí abajo, está en una estructura similar a esta, pero luego tiene un períbolos, a su vez, un recinto que está protegiéndolo. Un recinto, además, miren las dimensiones de 4,5 metros, por tanto, una tumba de cierta categoría. Pero esa tumba de cierta categoría, además, se demuestra no solo por el techado que tiene encima, sino por todo el ajuar que encontramos en su interior, que ahora vamos a ver. Pero ese ajuar que encontramos en su interior, además, tiene otro valor añadido más. Y es, fíjense ahí dónde está la acumulación del ajuar que teníamos en este espacio. Y la alteración de la tumba, la alteración por el arado. Sin embargo, el propio hoyo de la tumba pues, nos permitió documentar verdaderas maravillas como están aquí, creo que están expuestas. Todavía no, vale. Bueno. Falcatas u otros elementos que, como sabrán ustedes, la documentación que tuvimos que hacer fue muy exhaustiva, muy rigurosa, donde cada una de las tijeras, las puntas de lanza, los bocados de caballo, las pinzas que ahora veremos, todos fueron perfectamente documentados. Estas dos falcatas, que una de ellas tiene esta absoluta maravilla, que no es otra cosa que las huellas de las cachas, porque luego todo esto iba forrado y se iba metido en la vaina. Por tanto, donde el hierro de la vaina dejó este hueco. Cuando la entregamos, es esto, eso sí que el IPC también nos echó una mano, y la restauración vinieron de allí de las dos. Esta es una de las falcatas, le falta la punta, no la punta esta, la que nos interesa es la de aquí, porque las que llevan el pico son del siglo V, las que llevan el caballo, como es esta que parece que es un équido, son del siglo IV, casi todas, y esta otra pues también no conservaba parte del mango, pero además con esa línea que tenemos ahí son una cronología que nos ayudaba mucho a precisar aún más. Dentro, inutilizadas, como se suelen pasar, casi todos los elementos férreos, toda la panoplia del armamento está inutilizado, retorcido y demás. Restos del soliférreo, el soliférreo es una lanza de unos 2 metros arrojadiza, esta es la punta, y el resto, bueno, pues estaba prácticamente doblado, pero también lanzas. Puntas de lanzas de estas de grandes dimensiones que llegan hasta 3 metros en el vástago, y que esas son para, directamente no se arrojan, sino que pinchan. Más o menos era una cosa así. No encontramos parte del escudo, de la caetra, entendíamos, pero sí que nos aludía a este tipo de guerrero del siglo IV característico. Una de las cosas más bonitas también que aparecieron, por lo difícil que es encontrar, que solamente tenemos algunos en Castilla y León, son los bocados de caballo, que hay 4. O sea, esto es el bocado de caballo, el caballo mordería aquí, y estas son las 2 carrilleras que se ponen en la parte de alrededor. Este está entero, este es una verdadera maravilla, además donde se le meten las riendas. Este estaba en peor estado de conservación, pero si se fijan son de este tipo de aquí, que son los que tenemos en toda la zona. Y de hecho de estos, que son los que llevan en la parte superior, en la parte lateral, también encontramos. Es decir, esa tumba de ese personaje noble, ese personaje rico, que tiene un ajuar, una panoplia importante, además tenía elementos característicos del arreo del caballo. Y tener caballo en esta época es pertenecer a un estatus social importante. Tijeras para cortar, fíbulas, que además nos rotaban perfectamente en ese final del siglo IV, y las pinzas de depilar, esas pinzas que están asociadas siempre a los guerreros, porque bueno, pues, es un elemento característico de ellos.
Junto a ellos, pues las cerámicas muy afectadas con la tapa, y en otra de las tumbas, en la tumba de alrededor, esta joya. Esta joya que además ha recorrido ya España, porque yo me la encontré en Madrid, me la encontré y es nuestro casco. Tuvimos la suerte de encontrar un casco italocalcídico, la documentación del mismo es también muy exhaustiva, y el montaje final era este. Es un casco, está machacado, fíjense de lado, está machacado por la piedra, pero tienes un casco típico de una cronología precisa, que no son los cascos ni el Montefortino, ni los elementos que vemos en otros sitios, ni desde luego el corintio, el macedonio, lo que tenemos es este casco. De hecho, el casco que ustedes tienen en este museo es el único casco de toda España italocalcídico con estratigrafía arqueológica, porque hay 15 más, 14 más en el MAN que los han comprado de un industrial alemán, porque son los del Moncayo, que se robaron en los años 60 o 70, lo vendieron a un industrial alemán, están en mejor estado que el nuestro, siempre pasa igual, los clandestinos tienen más suerte, pero esos los vendieron y aparecieron en Alemania, y algunos los han comprado ahora, que son los cascos de la disputa, pero el único que apareció en cronología estratigráfica es este. Por tanto, el Museo de Cuenca tiene muchas joyas verdaderamente relevantes. Y otra de las joyas relevantes, por lo menos que yo considero, es en esa tumba, si se fijan, ven unas piedras blancas. Esas piedras blancas no forman parte de la mampostería rojiza de estos tonos que tenemos muy por Cuenca. Pues esas piedras blancas, cuando empezamos a documentarlas, era esto. No sé si le ven la cara de enfado al hombre, está mirando hacia allá, el casco con la pintura conservada, la cara hacia ese lado. Si se fijan aquí, lo vamos a ver con más detalle en esa figura, en la parte trasera, o esta, que no sé si lo ven, es la cabeza de un jabalí, vamos a verlo un poco mejor, la cabeza de un jabalí, los colmillos, el caballo se ve mucho mejor, pero el caballo tiene además unos huecos que es donde van las riendas, es decir, donde se reflejaba todo esto, las patas del caballo, además las patas del caballo y un brazo. Si se fijan, aquí está el caballo, aquí está el brazo, y esto que ven en rojo, lo que está marcando es una caetra, ese escudo que nos faltaba en los ajuares, pero hay un hombre tumbado con el escudo y el caballo encima, muy parecido a lo que tenemos en el santuario del Pajarillo. Este otro caballo, es decir, la documentación exhaustiva que teníamos allí, donde documentábamos cada uno de estos elementos, siglábamos, dibujábamos, esos puntos de unión que luego nos servían, nos permitieron para documentar todos y cada uno de los puntos y para ver, por ejemplo, cómo se montan unos en otros. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Una tumba del siglo IV que está cogiendo esculturas de las tumbas del siglo V, porque hay que pensar que en el siglo V es cuando se manifiestan todas las esculturas en toda la parte meridional de la península ibérica. Ese régimen real, de esos aristócratas reales, llegado el siglo IV hay una rebelión dentro del mundo ibérico y celtibérico, donde los equites, donde la clase media ecuestre regulariza, desmonta parte de las esculturas. Casi todas las esculturas de la zona de Albacete están desmontadas en estos otros espacios o están reutilizadas. Y esto es un ejemplo más. Esa escultura, que no era una escultura exenta, es un relieve, un alto relieve, que formaría parte seguramente de un pilar estela, y que es desmontado y es reutilizado en una tumba posterior. Pero fíjense en la evidencia que tenemos. Pues esa evidencia que tenemos, bueno, fue conservado, enviado todo al IPC, y ahí lo restauraron y nos lo devolvieron. También hicimos un georradar que no es como el que tenemos ahora tenemos un georradar abrumador, no es por hacer ahora ya publicidad, pero en la Universidad de Castilla-La Mancha hemos adquirido uno potentísimo, fíjense los resultados que hemos obtenido en Noeda, pero además aquí lo que nos venía a manifestar era que fuera de ese trazado, en la parte meridional, teníamos muchísimas estructuras, es decir, el hábitat está a este lado. Y al otro lado del arroyo, como era una zona, como son zonas privadas y no teníamos la ocupación, no pudimos
radial, pero posiblemente el arroyo lleve a los dos. Sintetizando y un poco a la historiografía, antes hablábamos de la complicación, y aquí tienen todos los elementos donde aparecen las esculturas. La escultura tradicional, no la escultura de Berracos, la escultura tradicional ibérica se circunscribía, mejor dicho. Fíjense en estos espacios donde nosotros estamos ahí en un limbo, en un espacio intermedio. Y la escultura aristocrática está circunscrita al ámbito mediterráneo y fundamentalmente a Andalucía y el Levante, llegando en algunos puntos hasta la zona Ilergete, hasta la zona catalana, pero en ningún momento teníamos evidencia hasta en el interior. De hecho, el río Júcar, el caballo de Jorquera, un caballo que está en el Museo de Albacete, era la única escultura que teníamos más al norte de esta evidencia. Por tanto, por cuna, el Pajarillo, el cerro, la parte del Pajarillo, el Pilar Estela de Coimbra, el Cerro de los Santos, la Esfinge de Haches, el monumento de Pozomoro, de Chinchilla de Monte Aragón, el caballo de Jorquera y los billares de Villagonzalo en Albacete. Si os fijan, todo hasta el río Júcar. Y de repente nosotros empezamos a aparecer por ahí, en esa zona que no teníamos muy clara de los límites estos que ponen entre la Iberia y la Celtiberia. Y esto es así por lo siguiente. Esos límites que administrativamente se han puesto a partir del siglo XVIII o XIX son límites que hemos puesto nosotros de manera arbitraria. Y el ejemplo más significativo es cuando se reparte África. Muchas de las fronteras de África las hicieron con el Escuadrón Cartabón. Pues muchas de nuestras fronteras es hasta este camino, hasta el río, pero muchas veces es hasta este bancal con ese hito. Esas fronteras que nosotros estamos empeñados en, esto es ibérico, esto es celtibérico, no es otra cosa más que lo ibérico o lo celtibérico. Y esas fronteras son elementos móviles, elementos además de aculturación. No es necesariamente una conquista de los íberos o los celtíberos, todo lo contrario. Lo que estamos haciendo es aprendiendo y comerciando. Cuando yo hablo de comercio, cuando hablo de intercambio, todo el mundo asocia monedas, intercambio de objetos, intercambio de herramientas. Una parte fundamental del comercio es el comercio de ideas. El que uno le hable a otra aldea de cómo en mi aldea hay un régimen político mejor que el tuyo. El otro dice, oye, esto lo cojo, esto lo desecho porque no me interesa. Es decir, esas fronteras, que además Cuenca estamos siempre, pues si es que somos celtíberos, lo que somos es una zona limítrofe con todo lo bueno que implica eso. Y es la interconexión que por aquí pase la parte que viene desde el Mediterráneo del mundo fenicio, que se va metiendo por el Levante hacia el interior, y la parte interna que va moviéndose. Y de todos copiamos. Y de eso creo que deberíamos de seguir aprendiendo o haciéndolo igual. Sea como fuere, el yacimiento de los canónigos es uno de los más relevantes para mí dentro de la península ibérica sobre esta cronología, porque nos habla de la evolución de un momento que es difícil de acotar, porque muchas de las excavaciones que se hicieron en los años 60 y 70, donde se estaban formando los museos, no este, pero otros, y había que llenarlos, y se excavaba la necrópolis para llenar el museo. ¿Qué pasa? Que el resto de interpretación a veces se nos escapaba. El hecho de que los canónigos llegaran en el 2007 con unos intereses científicos distintos, una visión distinta y una experiencia querida por todos los que nos precedieron, que además nos han fundamentado en todas esas, Martín Almagro, en la misma raigambre celtibérica y ibérica, pues nos ha ayudado a interpretar y a conocer un poco mejor. En cualquier caso, hay una nueva realidad que nos abre los canónigos y que lo tenemos aquí en Cuenca, que es un privilegio para nosotros y que no sé si les he mareado mucho, pero ha sido un placer explicárselo a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, la verdad es que es muy interesante. Como todas estas intervenciones abren más vías de incertidumbre que de certezas, ¿no? No sé si alguien quiere intervenir, tiene alguna pregunta. Se supone que es un poblado que está excavado, pues una franja casi parece que limítrofe, que el otro estaría en terreno todavía de prospección. ¿Con quién estarían relacionados los canónigos? ¿Con Orte?
o con otro de los poblados, o sea, o fortificaciones. Morte, que el nombre es Montefuerte, es un castro que tiene su foso, parecido al de Alba de Alejito, y está realmente a muy poquito de distancia. ¿Cómo funcionaba eso? A ver, es que la estructura de este mundo, ya les he dicho antes, hay que olvidarnos, yo sé que queda muy, es como muy épico, lo de el castro, la línea de defensa y que tengamos fronteras y cosas así. Pero yo creo que debemos de empezar a olvidarnos de esto. Nosotros ahora lo que hacemos es, en épocas de paz, cuando no tenemos que defendernos, lo que hacemos es buscar la rentabilidad del espacio, buscar la rentabilidad de la tierra. Entonces, Morte con Canónigos no es sincrónico, es diacrónico, hay una diferencia. El propio Canónigos tiene uno de la época de Morte y otro de una época posterior. Si te vas al Cerro de las Antenas, tienes otro asentamiento también del siglo V, pero es que si te vas a los Gamellones, tienen los similares del siglo IV. Es decir, lo que quiero que piensen ustedes es que el poblado del siglo IV tenemos uno relacionado más o menos con los Gamellones, pero tenemos otro en Fuentes que están bajando de la parte alta del cerro y se asientan junto al río. Es decir, piensen ustedes que nosotros lo que vamos a hacer es repartirnos la tierra de acuerdo a nuestras necesidades económicas. ¿Cuál es nuestra necesidad económica? Salir, cultivarla, trabajarla durante una jornada y volver. Eso que ahora hacemos en la agricultura, cogemos el tractor o el coche y nos vamos a 5 o 10 kilómetros donde tenemos la viña, en esta época tienen que sacar al mulo de la cuadra, que el mulo quiera andar más de 3 o 4 kilómetros, trabajar y volver. Si está a más distancia de 4 kilómetros no les es rentable una jornada. Entonces lo que suelen hacer es lo que hemos encontrado aquí, por perfección arqueológica, esta la hemos hecho, hay que reconocerlo, yo lo he hecho mucho en la zona de Iniesta, pero aquí no, pero por lo que veo hasta ahora en carta arqueológica es similar. Lo que hacen es repartirse el espacio de tierra útil, de tierra fértil. Entonces, este está en concreto a 7,5 kilómetros del que les digo de los Gamellones, que si partimos el espacio estamos un ámbito de explotación agrícola de un radio de 4 kilómetros, otro de 4 kilómetros, y seguramente vayamos así sacando muchos más. ¿Cuál es el problema? Aquel que no está en una zona agrícola, que está en zona de pinos, o hay una arrollada y lo vemos porque cuando pasas en la carrera de Priego, que pasa por encima de una torre, y cada vez que vas dices, pues aquí está la cerámica, pero si no, no se ve, con la pinocha no se ve. Pero nos falta mucho comprender el territorio, entonces hay que dejar de ver la repartición de la tierra como una repartición de estructura bélica, es una repartición económica, porque al fin y al cabo la economía es lo que nos sustenta. Eso es verdad que tendemos a pensarlo porque en el colegio, a mí me enseñaron siempre, yo a mis alumnos en la universidad los llevo locos. Porque luego los hombres llegan allí pensando en ¿y qué fecha es esto? El tratado de no sé cuántos. O sea, es que están obsesionados con las fechas y tal. Mirad, la historia la hace todo el mundo, pero nos la han vendido tradicionalmente como épicas gestas, triunfantes batallas, altas alcurnias, porque todo es una historia asociada desde la Edad Media para acá. Mucha de la historia, sobre todo en la historia antigua, ¿verdad? Que las hacen los emperadores, las hacen los reyes, los hacen los pequeños príncipes de esta época, pero las hacen las gentes molientes y corrientes que hicieron la verdadera historia, porque en muchos de estos casos son épocas de cambio y que se mantienen en la tierra porque la entienden como suya, prefieren quedar allí intentando sobrevivir. Entonces esa historia con mayúscula hay que empezar a replanteárnosla de quién la ha hecho. Es una suma de todo. Lo que pasa es que son los olvidados de la historia, porque como los libros los escriben orientados a una cosa, igual no debía haber dicho esto, pero igual. Creo que es así. Pero la realidad es el casco, la falcata, el escudo, es lo mismo. O sea que la historia contada desde el punto de vista económico y social es una, y la otra también, que son paralelas. La historia que no existiría todo eso que tú estás hablando. Sí, es verdad que nos llama la atención esto porque es de la aristocracia, pero esta casa de la aristocracia y esta tumba tiene que tener seguramente alrededor otras cuantas tumbas de gente menos pudiente y otros que ni siquiera estaban enterrados allí porque no pudieron ni siquiera ser enterrados dentro de la necrópolis, porque enterrarse en una necrópolis ibérica tiene que tener cierto rango, pero que por ahora son los olvidadores de la historia y que también merecería la pena estudiar. Pero si nos está costando mucho analizar los de la alta aristocracia que nos dejan unas evidencias arqueológicas bastante fuertes, imagínense nosotros. En Noeda nos está costando menos porque está más cerca,
y ahora estamos con los pobres. Y nos están dando muchas felices sorpresas. Pero aquí hay que intentar dilucidar. Y es verdad que esta etapa de formación de las sociedades ya complejas, es una etapa en la que aún tenemos muchísimo que aprender. Los canónigos, Iniesta, Alconchel, Fosos de Bayona, hay un montón de yacimientos, pero bueno, pues muchos de ellos además han sido excavados antaño, tienen los materiales aquí en el museo, y yo a mis alumnos, aquí tengo alguno de ellos que no me hace caso, les he dicho que merece la pena que empezamos a reorganizar y a reestudiar cosas de este tipo. Y es que como cuando se excavaron, insisto, con unos intereses científicos absolutamente legítimos, pero que estaban orientados de una manera, ahora es posible que podamos arañar un poquito más de información. Cuenca es una provincia apasionante. Yo siempre lo digo también, tenemos un índice de yacimientos más alto que el índice de población por kilómetro cuadrado. Y es un sitio excepcional, entendemos, yo aún no entiendo muy bien por qué, si porque es una zona de pasos, porque la conjunción de posibilidades, pero merece la pena que la pongamos en su sitio. Y bueno, las investigaciones de este tipo, de los compañeros que están todos trabajando en esta tierra, creo que la pondrán. Y por favor, si ustedes nos pueden echar una mano, pues bienvenido será. Miguel Ángel, tengo una pregunta de parte de Antonio Madrigal. Que está presente. Me pide que te pregunte que si el Instituto del Patrimonio Cultural de España llegó a realizar los estudios de los pigmentos de las esculturas. No, nos devolvió las esculturas limpias y restauradas, nos devolvió todas las piezas metálicas limpias y restauradas, pero los pigmentos ahí están, y no, por el momento eso sí que no tenemos el estudio de dónde, de cómo son, de con qué pintaron. ¿Y se ha hecho alguna reconstrucción o alguna interpretación del héroe este? A ver, pues ten en cuenta, estamos ahora trabajando en una reconstrucción, un compañero de la Autónoma y yo, para ver la morfología. Y teníamos alguna idea, lo que pasa es que es muy complicado. Creemos que tenemos solamente un 5% del conjunto escultórico. Sabemos que hay como mínimo 4 caballos, porque hay 4 patas completamente distintas y demás. Solo hay un héroe, vamos a llamarle un héroe, solo hay un personaje masculino, el jabalí, otro posible cérvido y luego después el elemento de la caedra. Pero no tenemos, es que no hemos tenido la suerte que el pajarillo, no tenemos ni el pectoral, ni los arreos, ni nada por el estilo. Nos está resultando muy complicado. Entendemos que solo sabemos que tiene esa parte, igual que la que tenemos en la parte de porcuna, pero nada más. La posición del jabalí, que está justo encima de la cabeza, parece que está agachado como en pajarillo, sí, atacando a la bestia. Está aquí, agarrando a la bestia. Es que no, es posible que este héroe que está agarrando a la bestia, a su vez un caballo le esté pisando a él. Entonces, pero también tenemos que pensar que las medidas no son exactamente igual. A lo mejor no es un único personaje, sino que estamos hablando de un personaje que está interactuando con un caballo y otro personaje que tiene el jabalí encima a punto de clavarle la espada, que no aparece la espada, por cierto, solo está el jabalí y la cabeza. Dárselo a la inteligencia artificial es una broma, pero que claro, es que es el gran hallazgo. Yo me acuerdo cuando lo presentasteis recién salido aquello que, madre mía, si esto es ni el Pozo Moro ni no sé qué, y luego la expresión, porque se ve el ojo del héroe y el morro, que se está viendo ahora en pantalla. Está enfadado. Dices, es que tiene una carga muy fuerte, porque algunos son acartonados, las figuras... No, este además está interactuando, seguramente es como parecido al que tenemos en Porcuna, en el caso es un guerrero que le está pinchando, este tendrá seguramente una lucha con diversos animales y a lo mejor también incluso con otros guerreros, pero sí que tiene una carga dramática, porque la expresión con la sonrisa, con la expresión hacia abajo, es una expresión de fuerza, de dando los labios. La carga de la pintura, porque yo me recuerdo ver
la gotita de sangre en el jabalí, así. En el colmillo tenía pintura roja. Roja, dices. El colmillo tiene un poco de pintura roja. Aquello tuvo que ser una dramatización. Y los cascos del caballo, 2 de ellos tienen pintura, los otros no. Por tanto, pero también es verdad que el casco tiene una banda roja, que es una banda decorativa del casco, del cubrenucas. Entonces, bueno, hay que intentar ser muy asépticos, pero sí que es verdad que es un elemento a destacar, como el casco. El casco de verdad que es un elemento absolutamente significativo. No es un único, porque hay unos cuantos más, pero lo que hay es que aparecieron como aparecieron. Manuel. ¿Las piezas que faltan es porque pueden estar esparcidas o porque se las han podido llevar para utilización como muro en algún sitio? A ver, estas piezas la utilizaron ya como muro de la tumba. Es decir, eran de otra... Sí, a lo mejor no me he expresado bien. La escultura forma parte de una escultura heroica del siglo V, que se desmanteló en el cuarto y en la tumba del cuarto la reutilizaron. Entonces, lo que falta pues puede estar reutilizado en tumbas de alrededor o no. Entonces, por ahora no lo sabemos. Lo que sí que está claro es que hay allí una estructura funeraria de un héroe, perteneciente a la aristocracia regia, que llegado a la revolución del siglo IV, pues fue machacada como lo hicieron en todos los sitios, y que la reutilizaron. Y en este caso, para una tumba también principesca. A lo mejor en una tumba de otro mucho más pobre, mucho más sencilla, también hay restos. O a lo mejor no, o a lo mejor formaban parte de las casas. Es que hemos excavado un trocito de barrio y un trocito de necrópolis. ¿Y el resto está? El resto está ¿Debajo o fuera? Está fuera del AVE. Conforme vas de aquí a Valencia, no vayáis a excavar, ¿eh? Conforme vais de aquí a Valencia, a la derecha. ¿En el futuro se excavará o no? El alcalde de Arca siempre me dice lo mismo y yo le digo, no habrá otro melón, que se van a, los de la consejería verás cómo se van a alegrar contigo. A ver, hay una pequeña parte, además es verdad que él tiene razón. Las expropiaciones del AVE sabéis que expropiaban, y si a alguien le quedaba un rincón, se lo expropiaban también. Y entonces hay una zona, pues el doble que este espacio, que es público. Y él está insistiendo, y eso y tal, bueno. Habla con Carlos. El margen del arroyo. Sí, en el margen del arroyo, entre el arroyo y la propia vía donde está vallado, y hay un camino paralelo allí. Y también tenemos una villa romana cerca y de todo, sí, por allí. Bueno, si en Cuenca, ya os digo que hay más índice de gente por kilómetro cuadrado que habitantes. La España vaciada estaba superpoblada. Bueno, esa España que nosotros ahora dicen de España despoblada, nosotros tenemos, es una España despoblada, a lo mejor ahora, pero tenemos mucha población y mucho potencial. Y nos faltaba una por ahí, sí. ¿Qué relación, Sí, pero no debería pensar. ¿Qué relación estableces entre los canónigos y los túmulos principescos que también conocen de Iniesta? A ver, los túmulos príncipes de Iniesta, los de la última fase, los que solamente hemos podido excavar 4, porque los del siglo III y IV están ocupando y no hemos levantado todos, son de una cronología similar a la del siglo V, no a la del siglo IV. Es decir, los túmulos que tenemos debajo son los túmulos de la aristocracia, los túmulos de 5,5 metros de lado, unos encachados y con unos conjuntos escultóricos que allí allí no los hemos encontrado, es decir, solo nos ha quedado el resto y luego las estructuras superiores. Del siglo IV tenemos estructuras más pequeñas, que tú las conoces muy bien, incluso incineraciones medio, que todo el mundo lo habéis visto, similares a esto. Pero luego en Iniesta tenemos también siglo III y siglo II después de Cristo, o sea que tenemos toda la secuencia hasta prácticamente la romanización. Es, por decirlo en Iniesta, de los 4 niveles, el tercero corresponde al nivel coetáneo a esta tumba principesca. Y el primer nivel es el que correspondería con la élite aristocrática, que de aquí no hemos encontrado. O sea, no sabemos dónde está la necrópolis del siglo V. Esa es otra cosa. Hemos excavado la necrópolis del IV con reutilizaciones del V, pero no sabemos dónde está la necrópolis del V. Que es una pena, ¿no? Esa sí que sería... En el trato que dice el alcalde. Mira, ¿no? Miguel lo ha dicho muy claramente, el futuro
museos. Este museo tiene las puertas abiertas para el futuro de la investigación, así que bueno, os espero a todos vosotros cuando queráis y sobre todo os espero en la próxima conferencia, creo que es el día 28, jueves, sobre Foso de Bayona, que además lo he comentado, es un yacimiento espectacular también, muy importante en la historia de nuestra provincia y que debemos conocer para realmente valorar muchísimas gracias, os espero aquí todos.